Muy buenos días. Nos encontramos hoy en el espacio de práctica profesional 2. Soy la profesora Valeria Beneventano. El tema que hoy nos convoca, técnicas radiológicas del tórax. Para poder hablar, primero debemos conocer cuáles son nuestros objetivos sobre la temática. Uno de ellos, comprender las reglas que rigen la producción de bioimágenes. Identificar los componentes anatómicos de la región del tórax. Usar correctamente los receptores de bioimágenes. Conocer la distancia correcta para la bioproducción de esta zona y reconocer el por qué se la efectúa a esa distancia. Conocer las diferentes técnicas utilizadas según sea lo que el médico pretenda analizar. Utilizar correctamente la mesa de comandos y reconocer el uso de los diferentes tipos de focos. Ahora vamos a recordar un poquito. Proyecciones y posiciones son dos cosas totalmente distintas. Proyecciones tenemos las básicas y las especiales. En este caso, para el tórax, tenemos como básicas frente y perfil. Como especiales, oblicuas, lordótica, parrilla costal. Existe otra que es la lateral. Y las posiciones, bipedestación, decúbitos, decúbito ventral, decúbito dorsal, decúbitos laterales, sentado, etc. Las proyecciones nos indican qué es lo que estoy por realizar. Un frente de tórax, un perfil de tórax. Las posiciones son el cómo yo voy a colocar o ubicar a mi paciente para poder realizar esas proyecciones. Puedo hacer un frente de tórax con el paciente en bipedestación, puedo hacer un frente de tórax con mi paciente en decúbito dorsal, para que se entienda. Entonces, ahora sabemos lo que son proyecciones y lo que son las posiciones. Bueno, para hablar del tórax, de las técnicas radiológicas del tórax, tenemos primero que saber la anatomía de esta región. Entonces podemos recordar que el tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. Contiene los pulmones, el corazón, voluminosos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios como la arteria aorta, ascendente, arco y descendente, la vena cava inferior, la cadena ganglionar simpática, de donde salen las ramas esplácnicas, las venas ácigos, mayor y menor, el esófago y el conducto torácico. Su división fundamentalmente consiste en el mediastino. Tiene forma de cono truncado o pirámide y su pared está formada por los arcos costales y los músculos intercostales, que se unen anteriormente al hueso esternón por medio de cartílagos y posteriormente a la columna vertebral. La función de esta formación osteocartilaginosa es la de proteger a los órganos internos de los traumatismos mecánicos que de otra manera podrían lesionarlos. La caja torácica tiene la particularidad de ser expansible, permitiendo la inspiración. Además, su último par de costillas son flotantes, ya que están unidas solo a las vértebras en la parte posterior, lo que permite su ensanchamiento, por ejemplo, durante el embarazo. Bien, ahora sí
entramos de lleno a lo que es la técnica radiológica para estudiar el tórax. ¿Para qué nos sirve una radiografía de tórax? Es una unidad básica en el diagnóstico radiológico. La impresión de placa fotográfica por rayos que atraviesan al sujeto en estudio. Es el método más sencillo, barato y accesible para las personas. Nos proporciona datos clínicos relevantes y tenemos la posibilidad de obtener una visión tridimensional del tórax, siempre y cuando realicemos una buena técnica. Nos permite una máxima descripción de imágenes, la interpretación morfológica macroscópica de esta región. No se debe hacer una radiografía de tórax sin una justificación clínica. No puede venir una persona y decir, ¿me haces un tórax? No, nosotros tenemos que solicitar el pedido del médico. Tiene que estar indicado por un profesional. Nos proporciona también el poder saber si va a haber cambios o variación en el tratamiento. Acuérdense que solamente se realiza la radiografía de tórax con una justificación clínica. Quiere decir que este paciente está enfermo o va a realizar un tratamiento. Entonces, esta radiografía ayuda al médico a saber si continúa con el tratamiento o realiza variaciones en lo que es la medicación. ¿En qué casos está indicado una radiografía de tórax? Un estudio preoperatorio, cuando hay dolor torácico, valoración y seguimiento de cardiopatías y procesos inflamatorios, cuando hay un trauma de tórax, la evaluación de un cáncer primario o metastásico, cuando existe la posibilidad de una perforación esofágica, cuando hay presencia de cuerpo extraño, patologías pleuropulmonares. Bien, ahora vamos a ver cómo realizamos la radiografía de tórax. En una radiografía de tórax se diferencian 4 densidades tisulares básicas en relación a la capacidad de absorción que tienen los rayos X, según el engrosamiento y peso anatómico del tejido: aire, grasa, agua y ósea. Esas son las 4 densidades que nosotros vamos a interpretar en una placa de tórax. El aire aparece de color negro, la densidad predominante, representando bronquios, bronquiolos y parénquima pulmonar. La grasa absorbe progresivamente menos radiación, por lo tanto aparece en un tono gris, representando partes blandas y músculos. El agua representa al corazón, vasos y trama fibroblástica. La densidad ósea o metálica representa huesos, cuerpos extraños o lesiones calcificadas. Estas son las imágenes que nosotros tenemos que obtener. Un frente postero-anterior, y acordémonos de esta sigla, PA, postero-anterior, y la lateral o perfil. Esto es lo que nosotros conocemos comúnmente como un par radiológico de tórax. Proyecciones frente y perfil. Proyecciones complementarias. Las oblicuas, tenemos oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda, oblicua posterior derecha, oblicua posterior izquierda. La lordótica o descentrada de vértice y la de cúbito lateral. Estas últimas son proyecciones complementarias. Parrilla costal,
para ver algún traumatismo en las costillas, y en expiración. Bien, ahora entramos de lleno a lo que es la proyección póstero-anterior. Nos sirve para disminuir la magnificación por la divergencia de las de radiación. ¿Por qué póstero-anterior? El rayo incide por la parte posterior del tórax, o sea, la espalda. En la radiografía póstero-anterior, los rayos penetran, como dijimos, por la zona posterior, y es la zona anterior del tórax la que está más próxima a la placa, en este caso al buqui mural. ¿Cómo la realizamos? Con el paciente en bipedestación, en inspiración profunda y sostenida, lo que a partir de ahora vamos a llamar apnea inspiratoria. El paciente respira hondo y aguanta. Entonces, apnea inspiratoria, que es lo mismo que una inspiración profunda. Técnicamente, para nuestro vocabulario, a partir de ahora, apnea inspiratoria. Esto favorece el descenso diafragmático con una mayor expansión del parénquima pulmonar y con un corazón suspendido en el saco pericárdico. ¿Qué buscamos con esto? Disminuir los efectos de radiación sobre los órganos más sensibles, como tiroides, esternón, cristalino y gónadas. ¿Cuál va a ser la indicación previa para realizar esta radiografía, esta técnica radiológica de esta región? Se puede realizar en cualquier momento, no necesita preparación, si utilizamos un medio de contraste, que en este caso es el aire, un medio de contraste negativo. El paciente debe quitarse toda la ropa del torso. Le proporcionamos una bata. Siempre cuidamos la intimidad del paciente. Quitamos cadenitas, aros, piercing de la zona. Tenemos en cuenta todos esos detalles. Y recién ahí el paciente puede estar listo para hacerse la radiografía de tórax. ¿Cuál es la técnica correcta? El cuerpo del paciente debe estar pegado al buqui. En este caso utilizamos un buqui mural. Nuestro paciente está en bipedestación. Siempre tratamos de llevarlo hacia la posición de bipedestación para que por acción de la gravedad todos los órganos ocupen el lugar que naturalmente ocupan. Si yo lo acostara a mi paciente, voy a tener los pulmones, perdón, no los pulmones, sino la caja torácica más ensanchada. Vuelvo a repetir entonces. El cuerpo del paciente es la parte anterior del tórax bien pegado al buqui. El cuello extendido, el mentón elevado. Los dorsos de las manos colocadas en las caderas. Los codos bien tirados hacia adelante, de manera que los omóplatos no se interpongan en los campos pulmonares. La línea media debe estar a altura de la D7, de la dorsal 7. A ver, nosotros nos estamos viendo la dorsal 7, entonces nosotros vamos a utilizar lo que es la anatomía de superficie, que son los reparos anatómicos que se dejan ver a simple vista, ver o palpar. Yo en este caso puedo palpar los omóplatos. Entonces busco el borde inferior de los omóplatos, el ángulo inferior, y es ahí donde voy a centrar mi rayo. El borde superior del receptor de imagen debe sobresalir 5 centímetros o 2 traveses de dedos, le decimos nosotros, por encima de los hombros. ¿Para qué esto? ¿Por qué lo hago así? Porque en el momento de realizar
el disparo de rayos, el paciente va a realizar una apnea inspiratoria, va a respirar profundo, inspirar profundo y aguantar el aire, retener el aire. Entonces, de otra manera, si yo pongo al mismo nivel que los hombros, no voy a perder las imágenes que me van a proporcionar los vértices pulmonares. Por eso recuerden siempre el borde superior del chasis, 2 traveses de dedos, 5 centímetros lo mismo, por encima de los hombros. El paciente realiza una inspiración profunda y retiene el aire al momento del disparo. Debo indicar también siempre el lado derecho de mi paciente. ¿Por qué? Dirán ustedes, si yo sé que el corazón está del lado izquierdo, acuérdense que existen algunas patologías como la dextrocardia, donde el corazón puede ubicarse del lado derecho, y eso va a ser si yo no indiqué como corresponde el lado derecho de mi paciente, le va a proporcionar al médico un mal diagnóstico.